Muy buenas noches a todos y todas nuestros miembros de la orden. Nuevamente con la grata noticia que el día de ayer, en la segunda votación del Congreso de la República, fue ratificada nuestra ley del ejercicio profesional con 80 votos. Ahora sí, ya con la autógrafa de ley, va a pasar al Ejecutivo y en los próximos días, después de haber sido refrendada por el presidente de la República, será publicada ya en el diario peruano. Entonces, es un día bastante gratificante, es un día histórico para nosotros los licenciados en administración, por cuanto ya nuestra ley ha pasado en segunda votación con una mayoría absoluta de 80 votos. Bien, entonces con esa buena noticia vamos a pasar a lo que es nuestra clase y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar lo que es la fase estratégica. La fase estratégica y lógicamente vamos a ver sus 5 componentes, que es el escenario apuesta, la visión, los objetivos, las acciones y la ruta estratégica. Y asimismo veremos lo que es la fase institucional. Todavía tenemos una clase de este sábado para concluir. Bien, en cuanto a lo que es la fase del análisis prospectivo que hemos visto hasta el día de hoy en 4 sesiones, entonces estamos comentando que la parte más amplia de toda la planificación es la fase de análisis prospectivo, por cuanto hemos desarrollado en estas últimas 4 sesiones respecto a este contenido. Y ahora vamos a ver la fase estratégica. Y se inicia con el escenario apuesta. ¿De dónde sale el escenario apuesta? Precisamente de la construcción de escenarios. Recuerden que en la clase anterior hemos hecho la precisión que el planificador o los planificadores al final de esta primera fase concluyen con un mínimo de 3 escenarios como mínimo. Pueden lograr 4 o 5 escenarios, pero de ese número de escenarios hay que seleccionar uno y hay varios criterios también para hacerlo, de manera tal que ese escenario que seleccionamos de los 3 o 4, pues se llama escenario apuesta, es decir, es el escenario por el cual apostamos, Tomemos en cuenta que ese escenario es un constructo, y es un constructo que contiene el control de las variables. Eso es lo más importante. Se tiene el control de las variables, porque si tenemos variables y son incontrolables, entonces escenario no puede ser por qué apostar de ninguna manera, sino que apostamos nosotros por un escenario en el cual aseguramos y garantizamos el control de todas las variables. Y el control de las variables ya implica el dominio del escenario y en consecuencia el logro de los objetivos. Porque hay que controlar las variables. Todo lo que se puede medir, se puede controlar, y lo que se puede controlar, se puede cambiar para mejorarla. En ese sentido, entonces, podemos relacionar que en la fase anterior hemos considerado tan importante en 2 pasos. Primero, la identificación de variables y, en segundo lugar, el diagnóstico de las variables. Si nosotros aquí, en la identificación de las variables, logramos medirla adecuadamente, entonces podremos decir cuál es el diagnóstico. Y es en base entonces a la identificación y el diagnóstico de las variables lo que vamos a operacionalizar. Y en ese sentido es lo que se construye los 3 escenarios como mínimo.
Y de ello es que vamos a apostar por un escenario específico. Entonces acá tenemos ya un escenario por el cual apostamos. Dicen, a ver aquí, están saludando varios participantes. Hay otro participante, dice, profesor, pero mi trabajo, dice, pero mi trabajo, una abogada es la jefa de una dirección que no es de asesoría. Probablemente estoy tratando de entenderle de que está ocupando alguien una plaza que por principio de especialidad no le corresponde. En realidad, esta es una pregunta que correspondería más bien al módulo número 2, que es el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión del Estado, y con carácter especificidad al cuadro para asignación de personal provisional. Dice, un cargo de especialidad lo hace un abogado. Bueno, regresamos entonces, habiendo visto rápidamente las preguntas de nuestros participantes, al escenario apuesta. El escenario apuesta, para comenzar, tiene dos fuerzas. Por un lado está el gobierno, de acuerdo a nuestro diplomado, es el gobierno municipal o el gobierno local o la municipalidad. Pero también tenemos al gobierno regional y como parte de la autoridad. Y al otro lado tenemos a la ciudadanía. Entonces, el escenario apuesta es el encuentro de esos dos componentes, el gobierno y la ciudadanía. No, el escenario no es solo la actuación unilateral por parte del gobierno, tampoco dejarlo todo a la ciudadanía. No, es una cuestión dinámica. Hay obligaciones, hay derechos por parte de los ciudadanos, pero también por parte del gobierno, por parte del gobierno. Entonces, eso es importantísimo tomar en cuenta, las dos partes. Ahora, ¿cuál es el lazo que los une a ambos? Son las políticas públicas. Y las políticas públicas, en este caso, está clasificado en 4 dimensiones. Hay políticas públicas de la dimensión económica, las otras son en lo social, en lo ambiental y en lo institucional. Entonces, hay políticas económicas, políticas sociales, políticas ambientales y políticas institucionales. Entonces, vamos viendo entonces cómo esas dos partes, esos dos actores que vienen a ser el gobierno y por otro lado la ciudadanía o los ciudadanos, pues tienen un lazo que los une y que se llama las políticas públicas. Ahora, las políticas públicas en sí es solo un ideal, es un pensamiento que va a guiar el accionar estratégico de ese territorio. Y para que se haga realidad, por cuanto es abstracto, se requiere entonces de otros recursos. Y en el escenario apuesta, el primer recurso que se toma en cuenta son los recursos financieros. Hay que tomar en cuenta que toda la planificación solo se sujeta hasta donde soporta, hasta donde alcanza el presupuesto. Bajo este nuevo modelo, ya no se toma en cuenta objetivos o una visión
o una misión que no tiene, no cuenta o no tiene el soporte presupuestario, sino solo y así, y solo sí, todo lo que tiene un soporte presupuestario. Si no hay presupuesto, simplemente sale del plan y en el plan solo se considera todo lo que es realmente posible desde el punto de vista financiero. Entonces, estamos viendo que en el escenario apuesta ya tenemos un primer recurso tan importante que es el recurso financiero. Y el recurso financiero es determinante por cuanto en base a ello podemos tener los otros dos recursos. Por un lado, los recursos humanos y por otro lado, los recursos materiales, que vendría a ser la maquinaria, el equipo y los vehículos, la infraestructura. Claro, estos dos van a depender del primer recurso. Si no se tiene este primer recurso, con toda seguridad es bastante difícil disponer con desarrollar o disponer de los otros dos recursos, tanto los humanos como los recursos materiales. Entonces, ya estamos viendo cómo el gobierno y la ciudadanía, a través de sus políticas públicas, se va a desarrollar basado en sus recursos disponibles. Los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos humanos. Es más, eso es visto desde el interno, pero el escenario no es solo interno, también el escenario es el externo. Y debemos considerar ahí en el escenario externo lo que se llama contexto. Ya tenemos un contexto bastante dinámico y cambiante. Un contexto en el cual, al menos en los últimos años, los grandes cambios se han estado dando con una periodicidad de 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos planificar para 30 o 40 años en adelante, por cuanto los cambios se están dando con tanta velocidad, de tal manera que lo que podríamos plantear hoy sería tan obsoleto, ni siquiera habiendo avanzado un 15, un 20%. Es por eso que la recomendación de la planificación, tanto de los planes de desarrollo, planes estratégicos, estos deben tener un horizonte promedio entre 5, máximo pues 8 años, como dice la doctrina. Bien, al escenario, entonces, el escenario apuesta también considera el contexto. ¿Qué está pasando en el mercado internacional? ¿Qué está pasando en la sociedad mundial? Todos esos aspectos que se pueden encontrar en lo que es el marco macroeconómico multianual, pues nos sirve de base para lo que es la consistencia de los escenarios. Muy bien, vamos a seguir comentando entonces acerca de los escenarios para pasar luego a lo que es la visión. Acá tenemos, dice, una pregunta. Dice, buenas noches, ¿qué debe ser un administrador? ¿Qué debe ser? Probablemente se está refiriendo a lo que es el perfil. ¿Qué debe ser o cómo debe ser un administrador? Para contestarle, la universidad forma profesionales en ciencia administrativa y nos dice que lo primero que el administrador debe ser un estratega, lo que significa que es un especialista en planificación. Entonces, esa es la primera característica del perfil del egresado como administrador. Es un estratega. En segundo lugar, un administrador, dice, es un líder. Lo que quiere decir que todo lo que hace, lo que decide,
lo hace mediante el ejemplo. Mediante el ejemplo. O sea, ser líder es ser un ejemplo. Nuestros trabajadores, sean estos profesionales, técnicos o auxiliares, solo harán lo que el administrador o el gerente esté desarrollando, esté realizando, porque es su ejemplo. Yo podría decir en forma figurada, si somos un conjunto de personas que estamos avanzando y nos encontramos ante un río y que tenemos que cruzarla, pues el primero en cruzar es el líder. Es el gerente que está en la cabeza de esa organización. Después de haber cruzado, dice, avancen a todo el resto. Y avanzarán de acuerdo al ejemplo. Entonces, vean ustedes qué interesante esa pregunta cuando dice que cómo debe ser un administrador. Entonces, un administrador, en primer lugar, es un estratega, en segundo lugar, es un líder. El administrador también tiene otras competencias complementarias que luego lo vamos a seguir disertando. Dice acá, considera que las políticas que unen ambos actores, tanto el gobierno y ciudadanía, están fortalecidas y de quién depende esto. Muy bien. A ver, en primer lugar, empezamos por una crítica reflexiva. Y la crítica reflexiva se va orientado al término de la política. La política es tratada como ciencia en el Perú. Yo contestaría que es relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque a nivel nacional no tenemos una facultad de politología que egresen politólogos. Hay algunas universidades, en este caso privadas, que han traído politólogos tanto de Chile como de Argentina y de otro país, para que puedan desarrollar, enseñar en aulas universitarias los cursos de política. Eso es muy bueno, pero la mayoría de facultades, el resto de universidades del Perú, no tiene politólogos, pero se enseña cursos de política. ¿Y quién enseña política entonces en esas universidades o en esas facultades? Un profesional que no es politólogo. Entonces ahí tenemos una gran deficiencia. En consecuencia, el planteamiento de las políticas públicas en el Perú es, de cierta manera, deficiente, porque se ve perturbada o inobservada el principio de especialidad. Planteamos las políticas públicas a partir de con autodidactas, a partir de imaginaciones, pero no es eminentemente científico. Mientras que estemos con esa carencia, esa falencia, ese vacío, en realidad las políticas públicas van a ser débiles. Necesitamos el soporte científico. No es posible que tengamos una facultad de Derecho y Ciencias Políticas, además de que está escrito en plural, y que solamente llevan un solo curso en el sexto ciclo, el curso de política. ¿Y quién lo enseña? Otro abogado. En consecuencia, esa facultad es puro letrero. No puede ser pues facultad de Derecho y Ciencia Política y se enseñe dentro del plan de estudio un solo curso de política. Entonces, a la pregunta que está haciendo nuestro participante, en realidad hay ese tipo de falencias.
de carencias que no es subsanable en los próximos 2, 3 años. No lo es. En realidad esto va a demandar por lo menos entre 15 y 20 años. Por eso que nuestras políticas no tienen objetivos comunes. Por eso que nuestras políticas son tan volubles, que hoy se plantean y al año siguiente se están replanteando. Y cuando hay un cambio de gestión, simplemente no se toma absolutamente en cuenta la política anterior. No hay continuidad. No hay el sentido común de manejar las políticas públicas. Otra pregunta nos dice, acá a ver, vamos a ver. ¿Quién decide lo que entra en el presupuesto? ¿Quién decide? A ver, hasta el año 2004 era el titular de la entidad. Estamos hablando de las municipalidades. Solo el alcalde decidía qué es lo que se podría considerar y qué no se podría considerar. Pero los cooperantes financieros internacionales propusieron para que el Perú, en su carta de intención, pues considere la dación de una ley, y en este caso era la ley del presupuesto participativo. Entonces, a partir de ese año, y con la dación de la ley del presupuesto participativo, prácticamente quienes están decidiendo o quienes deberían decidir sobre el presupuesto es la sociedad civil organizada. Pero esto en realidad no es, vamos a decir así, contundente, por cuanto la misma ley le da todo el poder al Consejo Municipal o al Consejo Regional. En un momento, recuerdo, en una región determinada, la población pues aprobó 73 proyectos de inversión, que se gaste el presupuesto en esos 73 proyectos. Pero, ¿qué pasó? De los 73 proyectos que había sido validado por el Consejo de Coordinación Regional, que viene a ser la sociedad civil organizada y que es parte de este proceso presupuestario participativo, pues fue ignorado. Fueron ignorados 69, porque solo 4 fueron aprobados por el Consejo Regional. Entonces, ¿de qué sirvió el haber estado debatiendo y debatiendo 73 proyectos, cuando solamente de esos 73 fueron integrados al presupuesto 4? Esas son lo que se llama el control difuso de la norma. Son espacios de duda, son la sobreposición de lo actuado. Entonces, ¿quién decide o quién debería decidir? En realidad, debería decidir el pueblo. Pero la misma ley dice que decide el órgano de gobierno. Dice por aquí, a ver, otra participación, profesional multidisciplinario. El administrador no es un profesional multidisciplinario, es unidisciplinario. El término multidisciplinario implica que son varias especialidades, varias profesiones, y entonces el administrador no tiene varias profesiones. Dice, ¿dónde se ubica el proceso del presupuesto participativo en este proceso general de planeamiento estratégico? Muy buena pregunta. En realidad es en la última parte acá, en la fase institucional, vinculación con la estructura programática del presupuesto público. Porque para presupuestar, primero había que tener todo el manejo prospectivo, luego lo estratégico, y avanzando en lo institucional, porque
cada presupuesto es para cada institución, en consecuencia corresponde aquí. Esa sería la respuesta. Dice, deberían decidir el pueblo, pero ¿cómo cambiar eso? Primero tiene que cambiar el pueblo. El pueblo tiene que ser un pueblo culto, un pueblo, sobre todo, con arraigo. ¿A qué me refiero? Cuando visitamos y observamos los procesos presupuestarios en los distritos, especialmente en la zona rural, pues la población siempre está con la idea de decidir sobre la base de, sobre la base de dos cosas. Por un lado, quieren el local comunal y por otro lado, la capilla. Pero cualquiera puede decir que un local está ok y que los motivos que los empujan a que decidan por un local comunal es para que se realice en ese local las capacitaciones, se realicen actividades técnicas, tecnológicas, de desarrollo económico, de desarrollo social, desarrollo ambiental. Y no es así. Por lo general, los locales comunales es para la parte de la diversión. No tiene ese sentido entonces de tal. Y en consecuencia, esos propósitos no conducen a un desarrollo sostenible. Entonces, tenemos tantos locales comunales, como tantos distritos, como tantos anexos, y en realidad, pues, están siendo utilizados para cuestiones eminentemente poco productivas. Y por otro lado, deciden para lo que es las capillas, sabiendo que somos a pesar de saber que somos una sociedad de la fe fragmentada. Tenemos agrupaciones cristianas de todas las denominaciones. Y en consecuencia, el construir una capilla para la agrupación católica apostólica romana, pues es fragmentada y es solamente para una proporción de esa población. Y a la otra esquina está funcionando de la otra agrupación cristiana y a la vuelta de la otra esquina está funcionando la otra. Entonces, no es para una mayoría, generalmente es para una minoría. Es un problema. Entonces, la población todavía no está tomando decisiones sobre la base del desarrollo económico, sobre la base del desarrollo social y ambiental, como podría ser, por ejemplo, los canales de riego. Los canales de riego, que sí, eso sí está articulado, que se deje de estar pensando en trivialidades y deberíamos ir por la decisión de construcciones o inversiones eminentemente vitales. Dice, doctor, en la mayoría de los presupuestos políticos son manejados políticamente, por ello manejan la elección de los integrantes en el presupuesto participativo a favor de la decisión que requiere el alcalde, compromiso ofrecido en su campaña. Sí, acá hay mucho de cierto. A ver, lo cierto es de que la misma población que es convocada hace una pregunta. Dice, bueno, se va a llevar a cabo el presupuesto participativo. Y ellos preguntan, ¿y qué van a dar? ¿Van a dar arroz? ¿Van a dar aceite? ¿Van a dar un polo? ¿Qué van a dar? Nos estamos mal acostumbrando. Entonces, los que van precisamente por lo que les van a ofrecer, lo que le van a dar, y no realmente porque quieren tomar decisiones. Ese es un problema. Ese es un problema. Es más, en los presupuestos participativos, en muchas municipalidades, es solamente una especie de formalismo. Los que están presentes no están tomando atención, mucho menos están actuando a ese nivel.
Simplemente le están dando la formalidad. ¿Y cuánto nos cuesta? Esas convocatorias no son gratis. Todo está afectado al presupuesto público. Entonces, eso se tiene que manejar, se tiene que superar. Y la superación es que nuestros pueblos se conviertan en pueblos juntos, pueblos leídos. Luego dice acá, otra pregunta que vamos atendiendo, dice, ¿dónde se ubica el proceso del presupuesto participativo en el proceso de planeamiento? Ya lo hemos mencionado, que es en esta etapa, la quinta etapa de la fase institucional, es decir, la vinculación con la estructura programática del presupuesto público. Profesional multidisciplinario. Por las características de un mundo globalizado, se habla de la necesidad de contar con profesionales que pueden desempeñarse en diversas áreas no estrictamente relacionadas con su preparación académica. No necesariamente relacionadas con su preparación académica. Este tipo de personas pueden considerarse multidisciplinarias o polifacéticas, términos algo extraños que sin embargo suponen una visión amplia para desenvolverse en diferentes campos. Bueno, eso más parece una situación bastante ideal que una cuestión real, por cuanto los profesionales somos formados en ciertas temáticas de nuestra especialidad. Entonces, sobre lo que hemos sido formados, pues sobre esa base es que debemos, o dentro de ella, debemos ejercer nuestras profesiones. No podemos hacer pues una cosa distinta, es decir, estudiamos A y B para hacer C, considerando que C no lo hemos estudiado. Y si vamos a hacer C, que es una carrera distinta, entonces ¿para qué hemos estudiado A y B? Ese planteamiento me parece bastante subjetivo. Bueno, entonces, habiendo contestado rápidamente, regresamos a la fase estratégica. Y en la fase estratégica, ahora tenemos ya la visión. Recordemos que en la planificación tradicional, en la antigua, la visión era número 1, estaba acá. Y la misión le seguía, es decir, era número 2, el sistema de objetivos. Pero eso ha cambiado. Ahora está en el paso número 7, ¿ve? Como podemos apreciar. Pero lo más importante de todo esto no es que la visión ya es un enunciado eminentemente cualitativo. No, ya con este modelo cambia y ahora la visión es un enunciado eminentemente cuantitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Porque tenemos ya un escenario que es un constructo a partir del manejo de todas las variables. Y las variables como elementos o componentes eminentemente científicos. Entonces, si tenemos acá un escenario con variables controlables, entonces sí, podemos ahora expresar una visión cuantitativa. Queremos una comunidad saludable. Parte entonces de la visión sería una comunidad saludable, una comunidad educadora, una comunidad segura y solidaria. Entonces, una comunidad saludable, educadora, segura y solidaria. Pero expresado en esos términos es netamente cualitativo. ¿Cómo podemos medir? Si no tenemos cifras. Entonces ahí le vamos a poner datos cuantitativos para expresar la visión. La comunidad saludable, pues deberíamos expresar respecto a la morbilidad y a la mortalidad.
pueblo pues que tenga altos índices de morbilidad, tiene que manejarlo. Recuerden que este año se ha incrementado la desnutrición crónica infantil. Eso, por ejemplo, hay un dato que es de cada 10, creo que son 4 o 5, ya por redondeo son 5. Entonces, es el 50%. En la visión habrá que expresar dentro de la comida saludable que la desnutrición crónica se va a disminuir a un 30%, a un 25%, porque decir que también va a desaparecer ya es demagogia. Eso no es cierto, eso no es posible, que al 100%, y al menos en un periodo corto de 3, 4, 8 años. Entonces vean ustedes cómo la visión va prácticamente articulado a sus datos cuantitativos para poder medirla. Ahora sí se puede auditar un plan si es que la visión está cuantificada. Todos los planes hasta el día de hoy, pues cuyas visiones son en realidad no solamente cualitativas en un sentido laxo, sino son metafóricas. Más suena a poema, a inspiración poética, en el cual dice la ciudad o la región tal o la provincia será líder en el mercado internacional, articulado con un montón de cosas. Eso no está correcto. Nunca ha sido correcto, pero corresponde a la tercera teoría. Hoy estamos en la cuarta teoría y la cuarta teoría no permite, dentro de sus fundamentos nociológicos, la expresión de esa naturaleza. Entonces, aquí la visión es redactada, es enunciada en su forma cuantitativa. Y respecto a la educación, tomemos en cuenta la pirámide en el cual nos encontramos hoy en día. De cada 100 niños en esta región, solamente 91 inician la educación primaria. Lo que quiere decir que hay un alto índice de analfabetismo, 9% de analfabetismo. Con esa información se pone la visión. Nosotros visionamos que el analfabetismo bajará del 9% a 7%. Es decir, de cada 100 niños ya solo serán 7, ya no 9, los analfabetos. Y si seguimos esa pirámide, vemos que de los 91 que empezaron la educación primaria, solo 73 terminan la primaria. Vean cómo se va cerrando. Y de esos 73, solo 49 terminan la secundaria. Estamos hablando menos de la mitad de toda la población. Y luego, de esos 49, una parte ingresan a la educación superior universitaria y no universitaria. Y de esa parte, algunos o unos cuantos concluyen. Porque tomemos en cuenta de que en las diferentes carreras ingresan un número de 60, ingresan un número de 120, voy a hablar por ejemplo, lo que es administración, ingresan un promedio de 120 a 180, pero ¿cuántos están en la ceremonia de graduación? 30. Nunca he visto más de 50. O sea, ni siquiera la mitad de todos los que han ingresado. ¿Dónde se han quedado? ¿Qué ha pasado? Entonces, la educación es un triángulo en el Perú, un triángulo agudo que se va cerrando. ¿Ves? Eso tiene que cambiarse. Y eso se tiene que expresar con números aquí en la visión. Es decir, la comunidad saludable, lo hemos comentado. Ahora, en la comunidad educadora, pues, ¿cómo vamos a lograr esa condición? Pues disminuyendo el analfabetismo, incrementando el número de que concluyan primaria, que concluyan secundaria y que ingresen a la educación superior universitaria. Una universidad pública que solamente ponga como vacantes 500 vacantes por año, demasiado poco.
para el número de miles de jóvenes que terminan la secundaria. Entonces, eso no está bien, no es correcto, está fallando. Por eso se pone la visión, con claridad y sobre todo con precisión cuantitativa. Y así sucesivamente podemos hablar de la comunidad segura, de la comunidad solidaria, etcétera, etcétera. Entonces, la visión es eminentemente, debe ser cuantitativa. Luego, por otro lado, tenemos el tema de los objetivos. Objetivos estratégicos con sus indicadores y sus metas. Hablemos entonces ahora de los objetivos. Los objetivos vienen a ser los enunciados que tienen un propósito específico, puntual, y que se desagregan de la visión. No es un invento. Consideremos que la visión se desagrega o está articulado a lo que es el escenario que hemos apostado. Este escenario tiene una visión. Claro, este escenario está en negativo. Tiene una base negativa y un constructo positivo. Y su expresión puntual está en la visión. Claro. Ahora, la visión lo vamos a desagregar en objetivos. Una municipalidad provincial puede tener 8 objetivos, 6 objetivos. ¿De qué va a depender? Del número de objetivos que tenga la región. Ahora, y la región tendrá un número de objetivos que va a estar en base al número de objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual o de todos los PCM en su conjunto. Y los PCM, es decir, los planes estratégicos sectoriales multianuales, del sector salud, del sector educación, del sector agricultura, todos los sectores van a tener sus objetivos articulados de acuerdo al número de objetivos que se ha planteado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, bajo este modelo, todo está articulado. Claro, y con el modelo anterior, y hasta el día de hoy todavía se persiste tanto en las municipalidades como en varios gobiernos regionales, una cuestión desarticulada, donde algunos distritos tienen 8, 7, 10 objetivos, la provincia tiene otro tanto de objetivos, pero no están articulados entre sí. En cambio, bajo este otro nuevo modelo de planificación, que es el modelo prospectivo o la teoría de la perspectiva, pues todo debe estar desagregado en base al nacional. Entonces, tenemos el número de objetivos a nivel nacional, que es la base para los PCM, los sectores. Y el total de los sectores, de acuerdo a la pertinencia, pues determina el número de objetivos en las regiones. Y luego esta sirve de base para determinar el número de objetivos en las provincias y luego en los distritos. Entonces, como podemos apreciar, tenemos objetivos estratégicos, que están debidamente articulados, Hasta ahí considero que está bastante claro, está bastante preciso lo que estamos indicando. Muy bien, ahora vamos a entrar a una parte bastante interesante y para hacerlo entendible lo voy a repetir hasta 3 veces. Y se trata de los indicadores. Los indicadores clásicos, vamos a decir tradicionales en nuestro medio, era una pequeña ecuación de primer grado. Y poníamos, por ejemplo, en el tema de capacitación, el número de capacitados sobre número de convocados por 100.
Si los convocados eran, por decir, 500 y luego tenemos esto, y de los 500 han asistido 250, entonces multiplicado por 100, al final nos va a salir 50%. Eso ya no va, ya no, así no es ahora la operación en respecto a los indicadores. Los indicadores se desagregan de acá de las variables. De nuevo, los indicadores se desagregan de las variables. Por eso que en dos pasos con bastante profundidad se trata aquí a las variables. Y todos sabemos que las variables son los componentes o es la columna vertebral del proceso de metodología de la investigación científica, las variables. Y entonces, ¿cómo funciona esta operacionalización? Primero tomamos en cuenta a la variable. Tenemos la variable X, que son las independientes. Tenemos las variables Y, que son las dependientes. Dos clases de variables. Entonces, hablemos primero de las X. La variable X, para medir a la variable X, debemos hacerlo a través de sus categorías o dimensiones, que pueden ser 2, que pueden ser 3, o pueden ser unidimensionales. Esto va a ser de acuerdo a la naturaleza de cada variable. Recordemos que para planificar un territorio, tomando en cuenta la publicación que hace el pronunciamiento que hace el Instituto de Massachusetts, pues existen más o menos 598 variables. Entonces es probable que nosotros vamos a trabajar con algunos cientos de variables. De esos cientos de variables vamos a encontrar muchas de ellas que por su naturaleza son independientes y otras son dependientes. Esas variables, cada una de ellas, tiene que ser medida a través de sus dimensiones o categorías. Ahora, cada dimensión o categoría es medida por su conjunto de indicadores. Pueden tener 2 indicadores, pueden tener 8 indicadores, pueden tener una veintena de indicadores. Ahora, para medir cada indicador, estos se van a subdividir en índices. Entonces, cada indicador puede tener 2 índices, 4 índices, 8 índices. Y había que operar todo ese número de índices para determinar la medición del indicador. Y la medición de todos los indicadores permitirá medir la categoría o la dimensión. Y la medición de todas las categorías o dimensiones va a permitir medir la variable. Vean ustedes entonces, acá la cosa cambió, es muy distinta. Y acá estamos acercándonos a la parte eminentemente científica. Entonces tenemos aquí, entre los indicadores, la parte, vamos a decir, medular de todo este proceso. Y estos indicadores se desagregan o salen o emergen del seno de las variables. Recordemos que las variables son descritas, explicadas y pronosticadas o de una predicción a través de las teorías, a través de las normas, la doctrina y la filosofía. Sobre todo, básicamente, para darle el nivel de cientificidad, necesitamos las teorías. Muy bien, entonces, aquí estamos articulando pues, los objetivos y estos con los indicadores.
y que todos estos están debidamente relacionados con las variables. El pueblo se vende, por eso las malas elecciones. Yo creo que el pueblo, en esos términos es un poquito fuerte, pero el pueblo en sí es inducido. Y el pueblo es inducido por ciertas prácticas, o ciertas malas prácticas de gobierno. Y en consecuencia, al final notamos, creemos que el pueblo pues es un pueblo vendido, ¿no? O es vendido por unos kilos de arroz, por unas botellitas de aceite o por unos polos. En realidad no debería ser así. Es que la educación, un pueblo culto, pues no va a actuar en esos términos. En estos momentos, por ejemplo, todos los candidatos a las regiones y a las municipalidades han presentado sus planes de gobierno. Yo a ustedes les podría exhortar a que revisen esos planes. Y si es que esos planes de gobierno gozan de esta estructura que estamos estudiando, y se van a dar cuenta con la ingrata sorpresa que no es así. Están en otra lógica. Están todavía con la tercera y segunda teoría de la planificación. Pero bueno, eso es bastante discutible y controversial. Y a la población no tiene esa práctica, esa cultura a la lectura. En consecuencia, pasa por desapercibido y lo único que la población trata de tomar en cuenta es el discurso. Bueno, bien. Habiendo contestado entonces esa participación de don Adrián, el pueblo se vende, vamos a regresar a nuestro punto y veremos acerca de las metas. Los objetivos van a ser medidos, cada uno de ellos, a través de su conjunto de indicadores. Hay ciertos objetivos que pueden tener un solo indicador, pero la mayoría de los objetivos tienen más de 2 indicadores. Entonces, los objetivos pues van a ser medidos por sus indicadores y los indicadores van a articular o articularse con las metas. Y las metas no es otra cosa, dicho así en forma coloquial, como la forma específica de los objetivos. O son subobjetivos. Entonces, y las metas son tan puntuales, son tan precisas, que a pesar que la visión ya es cuantitativa, los objetivos también lo son, y las metas en ese mismo orden ya goza de una precisión y una exactitud en realidad. Hay las metas físicas y las metas financieras. Eso hay que tomar en cuenta. Metas físicas y metas financieras. Entonces, las metas, el conjunto de metas hará un objetivo. Y todo el conjunto de objetivos son desagregados cuya sumatoria estará en la visión. Y es la visión lo que se quiere alcanzar basado en el escenario apuesto. Entonces, va en ese orden de cosas. A continuación vamos a ver lo que es las acciones estratégicas. Entonces ya tenemos bastante claro,
acerca de los objetivos, el rol de los indicadores y las metas. En las acciones estratégicas, lo que se toma en cuenta es el conjunto de, el conjunto de tareas, actividades, programas. A ver, ¿de qué estoy hablando entonces? Es la máxima desagregación de la actividad o del plan. Dicho de otra manera, un plan en su conjunto se desagrega en programas, donde cada programa se desagrega o es un conjunto de actividades y donde cada actividad es un conjunto de tareas o acciones. De nuevo, un plan por lo general es un conjunto de programas o puede estar conformado, constituido por 2 o más programas, donde cada programa se desagrega o está comprendido o está conformado por un conjunto de actividades y donde cada actividad está desagregado en un conjunto de acciones o tareas. Entonces, acá dice acciones estratégicas. Hemos llegado a la máxima desagregación de todo el plan. Es la unidad de medición del plan. Entonces, como una unidad mínima, las acciones estratégicas, pues, gozan del principio de especificidad. Son así de precisas. Ahora, nos vamos a imaginar, para esto, para clarificarlo, hay que tomar en cuenta que el plan es como la locomotora y luego los programas con sus actividades y sus tareas o acciones vienen a ser como los vagones de ese tren. Entonces tenemos una locomotora que arrastra a todos sus vagones. Pero eso no lo puede hacer en su forma, vamos a decir, el tren se va a desplazar por el aire o por tierra, sino tiene que hacerlo con carácter de exclusividad sobre sus 2 rieles. ¿Eso qué significa? Que todo plan se desplaza o se ejecuta, se hace realidad a través de los procesos. Entonces ahí tenemos 2 cosas, planes y procesos. Si un plan ha sido aprobado y no ha sido determinado su debido proceso, es bastante difícil que se pueda llevar a cabo o que se haga realidad. Entonces, hay que tener el plan y paralelo a ello, su respectivo proceso. Proceso de modernización, proceso de actualización, proceso de un montón de procesos y que debe corresponder a cada plan. Donde cada plan tiene sus programas, pues los procesos se desagregan en etapas. Y donde cada etapa se desagrega en fases y cada fase se desagrega en estaciones. Proceso, etapas, fases y estaciones. ¿A qué hemos llegado? A la máxima desagregación de la unidad de medida del tiempo. Y el otro es la máxima desagregación, las acciones estratégicas serían la máxima desagregación de las acciones, perdón, de las actividades. O sea, las tareas vienen a ser la máxima desagregación o la unidad de acción. Muy bien. ¿Qué pasa cuando juntamos una acción y una estación? Es el procedimiento. Ahí nace el procedimiento. Puede ser un procedimiento administrativo, puede ser un procedimiento operativo, indistintamente. Entonces, de nuevo, a la pregunta, ¿de dónde emerge o cómo se produce los procedimientos administrativos o los procedimientos operativos?
pues sencillamente es la conjunción, la unión, la articulación entre una acción y una estación, en una determinada estación. Estamos juntando entonces un acto respecto a un tiempo determinado. El tiempo y el acto es el procedimiento. Lo que pasa es que toda la planificación que tenemos no llega a ese nivel, sino en su forma genérica nada más. ¿Y qué nos presentan? La locomotora. Algunos planes traen lo que es programa. Entonces ya por lo menos ha puesto un vagoncito. Lo interesante sería que tenga todas las actividades y todas sus acciones. Ahí está el tren completo, con todos sus vagones. Pero no llegamos a ese nivel. Y mucho menos presentamos su respectiva riel, es decir, el proceso, con todas sus etapas, con todas sus fases y estaciones, totalmente determinadas. Entonces, vean ustedes qué interesante estamos viendo en estos momentos acerca de las acciones estratégicas. Las acciones estratégicas. Y en esta parte de las acciones estratégicas también es importante ver, ya viendo lo que es la ruta estratégica, articulándolo, vamos a ver de qué se trata. Hay 8 elementos que debemos tomar en cuenta en el proceso de planificación y en ese proceso de planificación no es otra cosa que hay un punto de partida que viene a ser la fase institucional, en este caso, para poder nosotros determinar la ruta estratégica, o sea, qué es lo que tenemos que hacer primero, qué es lo que tenemos que hacer segundo, y así sucesivamente, para dar ese orden de prelación de todas las acciones estratégicas, porque acá vamos a tener, podemos tener decenas, como podemos tener centenas de acciones estratégicas. Y de acuerdo a la complejidad, sea municipalidad provincial, o sea distrital, o cualquier otra entidad, podemos llegar incluso a los millares de acciones estratégicas. En fin, de acuerdo a la complejidad entonces de cada entidad, vamos a tener las acciones estratégicas. Pero así en conjunto, pues ¿cuál deberíamos hacer primero? ¿Cuál deberíamos hacer segundo? Eso se llama identificación de la ruta estratégica. Priorizar. Decir, esta acción estratégica será la número 1 y esta otra, la número 2. Y así le damos un orden a todas las acciones estratégicas. Y si tenemos 80 acciones estratégicas, pues tendremos que priorizar desde la número 1 hasta la número 80A. Eso es identificación de la ruta estratégica. Pero para tomar en cuenta esta ruta estratégica, hay que, lo voy a explicar en forma figurada. Y resulta que la misión es el punto de partida. Ya me estoy yendo para acá, para otra fase. Es el punto de partida. Por cuanto el punto de llegada es la misión. Estamos hablando de un camino. Ese camino se llama proceso. Y habría que tenerlo claro, el proceso. Un camino, a ver, de Piura a Huancabamba es bastante accidentado, pero un camino de Piura a Chiclayo en realidad no es accidentado, todo es asfaltado, es una muy buena carretera. Entonces, el proceso, el camino, va a determinar la estructura de las entidades. Vean ustedes, la planificación ya se va articulando a lo que es la organización, la estructura orgánica. A ver, y un Ferrari, un bonito carro, Alfa Romeo, o un Mercedes, tiene una estructura. Y esa estructura obedece
requiere una determinada pista o un determinado proceso. Pues si lo metemos a conducir a un Mercedes-Benz, un carrito muy lujoso, un Alfa Romeo, para Huancabamba, cuyas carreteras son muy accidentadas, pues ese carro va a llegar desarmado, o simplemente no va a llegar. Ahí tiene que ir una 4x4, que es otra estructura. Qué interesante, ¿eh? Entonces, ¿cómo entre la misión y la visión, que son los dos puntos, tanto uno de partida y otro de llegada, va a determinar el tipo de estructuras orgánicas de las entidades? Lo he dicho en forma figurada, si nosotros partimos de acá de Piura y nos vamos por un terreno escabroso, muy difícil, como es para Huancabamba, necesitamos entonces otro tipo de estructura. Ese es uno. Dos, ya teniendo entonces el punto de partida y el punto de llegada, los objetivos van a ser los tramos. Y los tramos, de acuerdo al avance del tiempo que viene a ser el proceso, van a ser las etapas. No puedes pues, resolver los 10 objetivos en la primera etapa. Siempre habrá un primer objetivo para una primera etapa y así sucesivamente el recorrido del año fiscal o de los años fiscales, 3, 4, 5 años, para alcanzar esa visión. Entonces, y los objetivos se convierten entonces en ciertos referentes a través del camino. Y entre referente y referente van a estar las metas. ¿Cómo vamos llegando? ¿Cómo vamos avanzando? Qué bueno, ya estamos ya en el punto 4. Tenemos la misión, tenemos la visión, tenemos los objetivos, tenemos los y las metas. Y todos en un mismo camino. Conocer el camino para la ejecución del plan, en realidad es conocer los procesos. Y ahí sí estamos nosotros fallando bastante. Nos abocamos muchísimo a tener el documento, el plan. No termina de ser más que un conjunto de papeles y letras registradas en ella. ¿Dónde está? Entonces, para que se pueda llevar a cabo eso, está en los procesos. Hay que diseñar los procesos, hay que identificar los procesos y la naturaleza del contexto, de la entidad. Eso debemos tomar entonces muchísimo en cuenta. ¿Qué más tenemos? Ahora, si nosotros vemos la estructura, es decir, ese vehículo que va a partir de la misión y cuya llegada es la visión, pues necesita de sistemas. Todo lo que estamos hablando acá en planificación obedece al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿ok? Y acá en la parte última tenemos al presupuesto, lo que significa que se va articulando a lo que es el Sistema Nacional del Presupuesto Público. Ya van dos sistemas. Pero ese vehículo que se va a desplazar no solo tiene dos sistemas. Un vehículo en su forma figurada en realidad tiene 13 sistemas. Entonces lo que quiere decir que debe tener todos los sistemas. Ojo, y funcionando. Y a esto viene la pregunta antes de hablar los otros sistemas, porque deberíamos hablar del Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Sistema Nacional de Tesorería, de Contabilidad, la de Recursos Humanos, la de Control, puntos suspensivos, etcétera, etcétera, todos los sistemas. Las entidades tendrán todos los sistemas. Y ahí viene la pregunta y nos vamos a nuestro ejemplo del carrito. El carro está en el punto de partida, que se llama misión, y su punto de llegada es la visión. La pregunta es, si le está fallando el sistema de frenos, ¿alguien estaría dispuesto a subirse a ese carro y avanzar a través del camino escabroso o el camino firme?
yo pienso que lo dudaría muchísimo. No se sube, no va. Y si le está fallando, o bueno, si está bien el sistema de frenos, pero le está fallando el sistema de rodamiento, o le está fallando el sistema de dirección, o el sistema de lubricación, el sistema de enfriamiento, el sistema eléctrico. Basta que le esté fallando un solo sistema, ese carro ya no parte. Y si parte, llega con dificultad o simplemente se queda en el camino. Eso es lo que está pasando con las entidades. ¿Y cuáles son los sistemas que no están debidamente implementados y por el cual pues estos planes y las entidades no llegan en realidad a su visión, a su destino? Lo voy a enumerar. Primero, el sistema de control. El sistema de control, en el caso de las municipalidades, llega solamente a 60 municipalidades provinciales. Y hay un número significativo entonces de provinciales que no tienen sistema de control. Están descontroladas, es que están sin freno, sin sistema de freno. Y la gran mayoría y absoluta de las municipalidades distritales no tienen el sistema nacional de control. Peor, eso no conocen, no saben ni la palabra freno. Nadie los puede frenar. Están desenfrenados. ¿Qué problema? ¿Qué pena? Primer sistema ausente. ¿Qué otro sistema le está fallando a las entidades? El sistema de archivos. Cuando vamos a cualquier municipalidad o cualquier entidad y preguntamos dónde está su sistema de archivos, por lo general en el ambiente menos adecuado, en la parte posterior, en la parte de fondo, en el lugar totalmente inadecuado, donde llega cualquiera y es una puerta triste con un candadito que te abre con los ojos. Ah, qué pena. Entonces, los archivos no son protegidos, no son preservados, no son conservados y todo vuelve a borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Así no puede funcionar. Entonces, un carro que le falle el sistema de dirección y le esté fallando el sistema de frenos, oh, ¿cómo va a llegar a su destino? Por eso que las entidades estamos así. En realidad es una enorme pena. Es más, yo creo que al no tener el sistema de archivos, probablemente estamos hablando en su forma figurada con el sistema de rodamiento o el sistema de enfriamiento. Pues son sistemas. Lo que voy a decir a continuación es que se trata de lo siguiente, tan importante, que es el que conduce, el titular de la entidad. Él está al frente del timón. Y estar al frente del timón implica ser un estratega. Ser un estratega. Ah, la pregunta es, nuestros titulares de las entidades, es decir, nuestros alcaldes, ¿son unos estrategas? Y la respuesta es un contundente, un no relativo. Algunos tienen algunas estrategias básicas, muy poquitos es probable que manejen grandes estrategias, no es que tampoco todos están mal, ¿no? Pero la gran mayoría no son estrategas. Entonces, ahí tenemos en realidad otra falencia. Y en su forma figurada, ¿qué es lo que le estaría fallando entonces a ese vehículo que se va a desplazar desde su punto de partida, que es la misión, y su punto de llegada a la visión? Es el sistema de dirección. Está sin timón. Estamos con vehículos prácticamente sin timón, con planes recortados, remachados, surcidos, copiados de una a otra municipalidad. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Está el problema. Vean ustedes cómo nos ha dado pie muchísimo hablar la identificación
de la ruta estratégica en esta parte de la fase estratégica. Entonces, hemos enumerado las carencias, las falencias, y todo esto debemos tomar en cuenta para identificar la ruta estratégica. No basta decir cuál es la acción número 1, cuál es la acción número 2, sino cuál es el proceso, cuál es todo ese camino por donde va a recorrer la entidad. Tiene que tener claros los procesos. Sí, pero también tiene que tener totalmente claro los sistemas administrativos. ¿De qué sirve que puedes tener un plan cuya nota de calificación sea para un 18, un 19 o un 20? ¿De qué sirve si tu sistema de control está desactivado? Si tu sistema de archivos ni siquiera existe. O tu sistema de defensoría solamente está previsto, la defensoría pública municipal o la defensoría pública. Eso es un problema. O relativamente se maneja el sistema administrativo de recursos humanos. El mismo que hace de administrador es el mismo que lleva a cabo, o simplemente lo han puesto a un técnico, ni siquiera un profesional al frente de los recursos humanos. ¿Y qué hace ese técnico? Solo controla la asistencia y la permanencia de personal. O hace menos del 5% y todo el 95% está desatendido. No. Por eso que tenemos tanta dispersión en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos. ¿Por qué? Por precisamente la ausencia, la carencia de estos sistemas. Muy bien, señores. Entonces, hemos comentado, hemos terminado esta segunda fase.